Hay una forma de fuerza que no hace ruido pero transforma tu vida por completo. Un tipo de poder que no se impone sino que se conquista desde dentro. Y una sabiduría antigua que si la escuchas con el alma, puede devolverte la calma que habías olvidado. En un mundo donde todo parece urgencia, ruido, expectativa y caos, detenerse a cultivar la serenidad se ha convertido en un acto de verdadera rebeldía. Y sin embargo, es justamente en el silencio, en la reflexión, en la elección consciente, donde comienza la verdadera transformación. La filosofía estoica, lejos de ser un ideal frío o distante, es un camino profundamente humano. No te pide que suprimas lo que sientes, sino que lo observes con claridad. No te exige que seas perfecto, sino que seas dueño de ti mismo. Y no te aleja de la vida, sino que te enseña a habitarla con más sabiduría, templanza y sentido. Este video reúne 12 lecciones estoicas que no están pensadas solo para ser comprendidas, sino para ser vividas. Cada una es una herramienta, una guía, una semilla de claridad que puedes plantar en tu día a día. No importa si estás comenzando o si ya llevas tiempo en este camino, lo que importa es tu disposición a mirar hacia adentro con honestidad. Respira, escucha y permite que cada palabra te acerque poco a poco a lo que siempre fue tuyo, tu paz interior. Domina lo que puedes controlar y suelta lo que no. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo se desmorona. Situaciones que escapan a nuestra voluntad, palabras ajenas que nos hieren, circunstancias que frustran nuestros planes más cuidadosamente trazados. Y en ese vaivén incesante entre lo que deseamos y lo que realmente ocurre, nace una de las fuentes más persistentes de sufrimiento humano, la ilusión de control. Los estoicos, con una claridad que sigue resonando siglos después, nos ofrecen una enseñanza tan sencilla como revolucionaria: no todo depende de ti. Epicteto lo expresó con firmeza. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esta distinción aparentemente obvia encierra una sabiduría que puede transformar por completo nuestra manera de vivir. Porque no se trata de resignarse ante lo inevitable, sino de aprender a discernir con lucidez dónde empieza y dónde termina nuestro poder. El sufrimiento entendido desde esta óptica no proviene tanto de los hechos externos, sino de la lucha interna que generamos al intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Es como remar contra la corriente: cuanto más nos empeñamos en cambiar lo inmutable, más nos desgastamos, más nos desesperamos. No es el viento lo que nos desequilibra, sino nuestra obstinación por dirigirlo. Pensemos en algo tan cotidiano como el clima. ¿Cuántas veces ha cambiado nuestros planes un día de lluvia inesperada? Y sin embargo, la mayoría de nosotros reaccionamos como si ese fenómeno natural fuera una ofensa personal. Nos enfadamos, nos frustramos, perdemos la paciencia. Pero el cielo no responde a nuestros deseos, y por mucho que lo deseemos, no lo hará. Frente a eso, el estoico no malgasta su energía en la queja. Simplemente adapta su paso al nuevo terreno sin perder su centro. Lo mismo ocurre con las opiniones ajenas. Vivimos en una era donde la validación externa parece haberse vuelto una necesidad vital. Las redes sociales, los entornos laborales, incluso los círculos más íntimos, se convierten en escenarios donde el juicio del otro pesa más que nuestra propia percepción. Pero, ¿cuánto control tenemos realmente sobre lo que piensan los demás? ¿Y cuánta energía hemos gastado en intentar cambiarlo? El estoicismo nos recuerda que la opinión del otro pertenece al otro. Podemos actuar con rectitud, hablar con integridad, ofrecer nuestra mejor versión. Pero más allá de eso, cómo lo interpreten no es asunto nuestro. Y luego están los resultados, ese terreno tan seductor como resbaladizo. Nos han enseñado a medir nuestro valor por lo que conseguimos, por los frutos visibles de nuestro esfuerzo. Y sin embargo, hay tantas variables externas implicadas en cada resultado que pretender controlarlo todo es una forma silenciosa de condenarse al sufrimiento. Puedes haber dado lo mejor de ti en un proyecto y que por factores ajenos no se concrete.
Puedes haber cultivado con amor una relación y que aún así se desgaste. ¿Significa eso que fallaste? No, si comprendes que tu poder no reside en el resultado, sino en la intención, en la acción, en la entrega consciente. El estoico se enfoca en lo que sí depende de él: su actitud, su disciplina, su respuesta ante lo que ocurre. En lugar de intentar cambiar el mundo, cambia su manera de estar en él. Y ahí, precisamente ahí, encuentra libertad. Porque esa es la gran paradoja: cuando dejas de intentar controlar todo, es cuando empiezas a sentirte verdaderamente en control. No del mundo, sino de ti mismo. No de los acontecimientos, sino de tu mente. No de las emociones ajenas, sino de tu serenidad interior. El desapego que propone el estoicismo no es frialdad ni indiferencia, es sabiduría en acción. Significa amar sin poseer, actuar sin apego al resultado, vivir sin exigencias imposibles. Es mirar el mundo con ojos atentos pero no dependientes. Es soltar no porque no importe, sino porque aferrarse duele más que dejar ir. Imagina por un momento cuánto dolor te ahorrarías si cada vez que algo se saliera de tu control, en lugar de luchar contra ello, respiraras hondo y dijeras: esto no depende de mí. Esa simple frase no es rendición, es discernimiento, no es pasividad, es poder bien dirigido, porque entonces, en lugar de gastar energía inútilmente, la canalizas hacia aquello que sí puedes mejorar: tu forma de pensar, tu manera de actuar, tu capacidad de mantenerte firme en medio del caos. Hay una profunda belleza en esa renuncia selectiva. Al dejar de querer controlarlo todo, empiezas a confiar más en la vida, en los procesos, en ti, porque ya no necesitas garantías externas para estar en paz. Tu calma ya no depende de la obediencia del mundo, sino de la claridad de tu foco. Y es que en realidad la vida siempre tendrá un componente de incertidumbre. Siempre habrá cosas que escapen a tus manos, personas que tomen decisiones distintas, momentos inesperados que alteren tu camino. Pero si tu equilibrio depende de que todo esté bajo control, vivirás en una constante tensión. En cambio, si aprendes a soltar lo que no puedes manejar y te comprometes con lo que sí, te convertirás en el arquitecto de tu serenidad. Esto no significa que debas vivir de forma desapasionada. Puedes tener sueños grandes, proyectos ambiciosos, relaciones profundas, pero siempre con la consciencia de que lo único verdaderamente tuyo es la manera en la que eliges relacionarte con lo que sucede. Puedes amar a alguien profundamente, pero no controlar si esa persona se queda o se va. Puedes trabajar con pasión en un objetivo, pero no asegurar el éxito inmediato. Puedes dar lo mejor de ti, pero no imponer cómo será recibido. Y ahí está la diferencia entre el que sufre y el que crece. El primero exige, el segundo actúa. Uno reacciona con frustración ante lo que no controla. El otro responde con ecuanimidad. Uno pelea con la realidad, el otro aprende a moverse con ella. La práctica de esta lección no se da en la teoría, sino en lo cotidiano. Cuando tu hijo no actúa como esperas, cuando un plan importante se cancela, cuando alguien no te trata como crees que mereces, ahí es donde se entrena el músculo del discernimiento, donde puedes preguntarte: ¿esto depende de mí? Y si la respuesta es no, suéltalo. No con resignación amarga, sino con la madurez de quien sabe elegir sus batallas. Recuerda que incluso en las situaciones más adversas, conservas una libertad interior inquebrantable, la de decidir cómo actuar. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y enfermedades, escribió: elige no estar herido, y no lo estarás. Es una afirmación poderosa, no porque niegue el dolor, sino porque lo sitúa en su lugar justo, no como amo, sino como mensajero. Cuando enfocas tu atención en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus palabras, tus elecciones, algo en tu interior cambia. Ya no eres víctima del entorno, sino protagonista de tu vida. Ya no navegas según el viento, sino que diriges tu barco con dignidad. Esto no se logra de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, un recordar constante.
un pulir la mente hasta que la claridad se vuelva costumbre. Pero cada vez que eliges actuar desde tu centro y no desde el caos exterior te fortaleces. Cada vez que eliges soltar lo innecesario te aligeras. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente sino responder con intención, te acercas a la libertad. Por eso esta primera lección no es solo un consejo, es una llave, una forma de pensar y vivir. Una brújula que te orientará cada vez que sientas que la vida se desordena. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas recordar que no estás aquí para controlar el mundo, sino para gobernarte a ti mismo. Hoy haz el compromiso de mirar cada situación con esta pregunta sabia. Esto depende de mí, y según la respuesta actúa o suelta. Y si dudas, espera, observa, respira. No hagas de la incertidumbre una enemiga. Haz de ella una aliada que te recuerde tu verdadero alcance. Escribe ahora mismo esta frase como ancla para los días por venir: domino lo que controlo, suelto lo que no. Y empieza a vivir desde ese espacio sagrado donde la serenidad no se pide al mundo, sino que se cultiva dentro de ti. Porque ahí, en ese punto exacto donde eliges con sabiduría a qué le das tu energía, comienza el arte de la paz inquebrantable. La percepción lo es todo. A veces creemos que el mundo exterior es el que tiene el poder de perturbarnos, de quebrar nuestra serenidad, de robarnos la paz. Pero esa es una ilusión persistente que nos mantiene atados al vaivén de los acontecimientos. En realidad, lo que nos altera no es lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Esta es una de las enseñanzas más poderosas y liberadoras de la filosofía estoica. No sufrimos por los hechos, sino por nuestra interpretación de ellos. Epicteto lo dejó escrito con una lucidez que atraviesa los siglos. No son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Parece una afirmación simple, casi evidente, pero si la aplicamos con honestidad en nuestro día a día, cambia por completo la forma en la que experimentamos la realidad. Porque lo que para uno puede ser una tragedia, para otro es una oportunidad. Lo que a alguien lo hiere, a otro lo fortalece. ¿Dónde está la diferencia? En el juicio que cada uno emite sobre la situación que le toca vivir. Marco Aurelio, en sus meditaciones personales, volvía una y otra vez a esta reflexión. Cada vez que algo lo perturbaba, se preguntaba: ¿esto es objetivamente terrible o simplemente lo estoy viendo así? En esa pregunta se abre un espacio inmenso de poder. Es el momento en que dejamos de ser esclavos de la reacción automática y nos convertimos en observadores conscientes de nuestro pensamiento. Es ahí donde nace la posibilidad de transformar la experiencia. Imagina por un instante que alguien te lanza una crítica. Puede que esa crítica ni siquiera sea malintencionada, pero si tu interpretación es que te están atacando, reaccionarás con dolor, con rabia, con defensa. Sin embargo, si logras ver esa crítica como una oportunidad para aprender algo, o simplemente como una opinión entre muchas, tu reacción será completamente distinta. No porque el hecho haya cambiado, sino porque tu mirada ha cambiado. Tu percepción crea tu realidad. Lo mismo ocurre con los fracasos, las pérdidas o los obstáculos. No es lo que sucede lo que nos define, sino lo que decidimos pensar sobre ello. Hay personas que ante una caída se rinden de inmediato, se juzgan con dureza, se llenan de culpa. Y hay otras que ante la misma caída encuentran un punto de inflexión, una llamada a fortalecerse un peldaño más en su evolución. La diferencia está en la interpretación, no en el hecho. Por eso los estoicos insistían tanto en entrenar la mente, porque sabían que si no dirigimos nuestros pensamientos, ellos nos dirigen a nosotros, y lo hacen desde creencias heredadas, juicios automáticos, miedos antiguos. Es como vivir dentro de una historia escrita por otros. Pero si aprendes a observar tu percepción, puedes reescribir esa historia desde la claridad, desde la conciencia, desde tu poder interior. Esto no es una invitación a negar la realidad, ni a disfrazar los hechos con positivismo vacío. Es una práctica de objetividad, de quitarle dramatismo innecesario a lo que ya es difícil de por sí. Cuando ocurre algo inesperado, algo doloroso,
algo frustrante. La mente tiende a reaccionar con juicios rotundos. Esto es una catástrofe. Esto no debería pasar. Esto es injusto. Pero, ¿y si nos detenemos un instante antes de seguir con esa narrativa? ¿Y si preguntamos, ¿qué evidencia tengo de que esto es realmente terrible? ¿Hay otra forma de verlo que no me quite la paz? Ese breve momento de pausa es la diferencia entre una mente entrenada y una mente reactiva. La mente entrenada no niega lo que siente, pero tampoco se lo cree todo de inmediato. Observa, cuestiona, reformula, y en ese proceso transforma su experiencia desde dentro. El poder de reformular no está en cambiar los hechos, sino en cambiar la relación que tenemos con ellos. Puedes decir, esto que me pasó arruinó mi vida, o puedes decir, esto que me pasó me obligó a crecer, a descubrir recursos internos que no sabía que tenía. La primera frase te encierra, la segunda te libera. Ninguna de las dos niega el hecho, pero una lo usa como excusa y la otra como impulso. A esto se refería Marco Aurelio cuando escribía, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No se trata de negar la dificultad, sino de elegir qué significado le damos. Porque el significado que otorgamos a los hechos es lo que determina cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo vivimos. Muchas veces nuestras emociones más intensas nacen no del hecho en sí, sino de la historia que nos estamos contando al respecto. Ante un rechazo podemos pensar, no soy suficiente. Ante un error podemos decirnos, siempre fracaso. Y esas historias más que los hechos son las que nos hieren. Pero si logramos verlas, cuestionarlas y reemplazarlas por interpretaciones más útiles, la herida se convierte en aprendizaje. Por eso cada vez que sientas una emoción intensa, haz este ejercicio, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre esto que me hace sentir así? ¿Es cierto lo que estoy creyendo? Hay otra forma más sabia de interpretar esto. No se trata de buscar frases bonitas, sino de recuperar tu soberanía mental. De volver a ese punto, donde tú eliges cómo mirar el mundo. Epicteto nos enseñó que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. La libertad de no responder desde el impulso, sino desde la reflexión. La libertad de no dejarnos arrastrar por la percepción automática, sino de cultivarla con conciencia. Porque cada vez que eliges interpretar un hecho desde la serenidad, desde la comprensión, desde la virtud, estás entrenando tu mente para vivir mejor. Esto no significa que nunca sentirás dolor, tristeza o enojo. Somos humanos. Las emociones son parte de nuestra naturaleza. Pero cuando entiendes que no estás obligado a creer cada pensamiento que aparece, te haces más fuerte. Ya no reaccionas automáticamente, sino que eliges. Y ese acto de elección, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador. Los estoicos no buscaban una mente fría, sino una mente clara. No proponían indiferencia, sino sabiduría emocional. Sabían que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en dominar nuestra percepción del mundo. Porque una percepción entrenada es como un filtro que suaviza el impacto de los acontecimientos. No los borra, pero sí los reubica. No los niega, pero los pone en perspectiva. Y así con práctica la objetividad se convierte en costumbre. La mente deja de exagerar, de dramatizar, de anticipar desgracias. Aprende a ver las cosas como son, no como teme que sean. Aprende a distinguir entre lo que pasó y lo que la mente añadió. Aprende a vivir con menos carga mental y más presencia. Esto es especialmente valioso en un mundo donde todo invita a la reactividad. Noticias alarmistas, redes sociales, llenas de comparación, opiniones constantes. En ese entorno, conservar una percepción clara y serena es casi un acto de rebeldía, pero también es una elección que te devuelve el control de tu vida interior. Así que hoy, haz este compromiso contigo mismo
No dejes que tu mente cree tormentas donde solo hay nubes pasajeras. No permitas que una interpretación sin revisar dirija tu estado emocional. Entrena tu mirada, afina tu juicio y sobre todo recuerda que no estás aquí para reaccionar como todo el mundo, sino para vivir con conciencia. Escribe esta frase no como una consigna más, sino como una semilla de transformación. Mi percepción crea mi realidad. Recuérdala cada vez que algo te perturbe. No corras a cambiar el mundo. Cambia tu forma de verlo, porque en ese gesto silencioso y profundo empieza la verdadera libertad estoica. Una libertad que no depende de lo que te pase, sino de cómo decides interpretarlo. Una libertad que no exige condiciones externas, sino que florece en el terreno fértil de tu mente clara. Y una libertad que, una vez cultivada, se vuelve tu refugio inquebrantable. La premeditatio malorum. En un mundo que vive obsesionado con evitar el dolor, los estoicos propusieron una práctica radical contraria al instinto común: imaginar con claridad los males que podrían suceder, no para atraerlos ni para recrearse en ellos, sino para prepararse mental y emocionalmente. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, no es pesimismo, ni resignación, ni fatalismo. Es en realidad una de las herramientas más poderosas para cultivar fortaleza interior, porque cuando el alma ya ha contemplado lo peor, nada puede sorprenderla al punto de quebrarla. La mayoría de las personas prefieren no pensar en aquello que temen. Creen que si no lo imaginan, no ocurrirá, como si la simple visualización de una pérdida fuera una invitación a la tragedia. Pero la vida no negocia con nuestras supersticiones. Lo que ha de suceder sucederá, nos guste o no. Y si llega sin que hayamos desarrollado la capacidad interna de sostenernos, nos arrasará con la fuerza de lo inesperado. En cambio, si hemos visitado mentalmente esos escenarios, si los hemos examinado sin drama pero con sinceridad, nuestra mente no colapsa sino que responde. Imagina por un instante perder algo que valoras profundamente. Un ser querido, una relación importante, un trabajo que te define. Es incómodo, incluso doloroso, permitir que esa imagen tome forma en la mente. Pero ese ejercicio no busca que sufras anticipadamente, sino que te prepares. No busca hacerte insensible, sino resistente. Porque lo que más hiere no es solo el acontecimiento en sí, sino la sorpresa que lo acompaña. El golpe que no se esperaba suele ser el que más daño deja. Marco Aurelio, emperador y filósofo, comenzaba sus días con un recordatorio tan crudo como sabio. Hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la traición, la envidia. No lo hacía por cinismo ni por amargura, sino porque entendía que al anticipar las flaquezas humanas, podía enfrentarlas con más templanza. Quien se espera el obstáculo no tropieza, se adapta. Quien recuerda que el mundo no gira en torno a sus deseos, vive menos frustrado. La premeditatio malorum es en esencia una gimnasia del alma. Así como fortalecemos el cuerpo con resistencia física, podemos fortalecer la mente con exposición voluntaria a ideas difíciles. No se trata de imaginar desgracias con morbo, sino de sentarse en calma y preguntarse con valentía: ¿qué haría si esto ocurriera? ¿Con qué recursos contaría? ¿Qué parte de mí necesitaría activarse para atravesarlo sin perderme? Esa preparación cambia radicalmente la experiencia. Por ejemplo, si has reflexionado sobre la posibilidad de una pérdida laboral y has pensado en las alternativas, en tu red de apoyo, en tus capacidades, entonces, si ese día llega, no te paralizas. Puede que sientas miedo o incertidumbre, sí, pero ya no te destruyen, porque no es terreno desconocido, porque ya has estado ahí mentalmente y has vuelto más fuerte. O imagina una relación valiosa que entra en crisis. Si crees que ese lazo es indestructible, cada conflicto parecerá una amenaza. Pero si aceptas que incluso los vínculos más profundos pueden atravesar oscuridades, entonces estás mejor preparado para amar con madurez, no con apego desesperado, sino con entrega consciente. Quien ama sabiendo que puede perder, ama con más presencia, con más verdad. La práctica de imaginar lo peor no elimina lo bueno,
Al contrario, multiplica su valor. Si sabes que nada está garantizado, cada instante se vuelve más precioso. Si comprendes que la salud, la compañía, la estabilidad son regalos y no derechos, los abrazas con más gratitud. Lo efímero no disminuye la belleza, la intensifica. Y en esa conciencia nace una forma de alegría más sabia, más honda, menos dependiente de las circunstancias. Séneca, otro gran maestro estoico, afirmaba: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y es cierto, la mente descontrolada anticipa horrores que no llegan, vive dos veces. Cada temor se agota en posibilidades sombrías. Pero lo irónico es que esa misma imaginación, si se usa con disciplina, puede ser nuestra aliada. Si entrenamos el pensamiento no para dramatizar, sino para explorar y fortalecer la imaginación, deja de ser enemiga y se convierte en armadura. En lugar de negar el miedo, lo enfrentamos. En lugar de evitar pensar en la muerte, la contemplamos con respeto. En lugar de fingir que todo saldrá bien, nos preparamos para cuando no lo haga. Y esa honestidad, aunque duela al principio, libera, porque deja de atarnos a la ilusión de que la vida será como queremos y nos invita a vivirla tal como es, incierta, cambiante, frágil, y precisamente por eso intensamente valiosa. La premeditatio malorum también nos enseña algo esencial: que lo peor que puede pasarnos no está fuera sino dentro, que perder un empleo, una relación, una certeza, no nos destruye si conservamos la integridad, la templanza, la claridad, que todo lo que el mundo nos puede quitar puede doler, pero no define nuestro valor. Lo que sí nos hace vulnerables es la falta de preparación interna. Por eso los estoicos trabajaban tanto su mente, no para endurecerla, sino para hacerla confiable. Es importante entender que imaginar el dolor no nos vuelve fríos, sino compasivos. Porque cuando sabes lo que se puede perder, valoras más lo que otros también podrían perder. Te vuelves más empático, más presente, más humano. La contemplación del sufrimiento no te aleja del mundo, te conecta más profundamente con él. Esto no es fácil, por supuesto. La mente huye del miedo como de un incendio. Pero cada vez que eliges sentarte, respirar y mirar de frente esa posibilidad que te aterra, das un paso hacia tu madurez emocional. No necesitas hacerlo todos los días ni con todas las áreas de tu vida. Basta con que de vez en cuando te preguntes: ¿estoy preparado para perder esto? ¿He construido algo dentro de mí que me sostenga si lo externo falla? Y si la respuesta es no, no te juzgues. Agradece que lo has visto, porque ese reconocimiento ya es un avance. Ya puedes empezar a fortalecer lo que sí depende de ti: tu carácter, tu actitud, tu capacidad de adaptarte. Esa es la verdadera seguridad. No la que viene de que todo esté en orden, sino la que nace de saber que puedes atravesar el desorden sin romperte. Esta práctica también redefine nuestra relación con el tiempo. Cuando asumes que nada está garantizado, dejas de posponer lo esencial. Dices lo que sientes, haces lo que importa, estás más presente en lo pequeño. Porque ya no vives desde la arrogancia de quien cree que siempre habrá otra oportunidad. Vives desde la humildad sabia de quien sabe que cada instante podría ser el último, y por eso lo honra. Contemplar la muerte, por ejemplo, no es invocar la tristeza, sino reconciliarse con lo natural. Los estoicos no hablaban de ella para provocar angustia, sino para recordarnos que la vida no nos debe nada, y que precisamente por eso lo que tenemos merece ser agradecido. El que medita sobre la muerte, decían, ama más intensamente la vida. Al final, la premeditatio malorum es un acto de lucidez. Es dejar de caminar con los ojos cerrados esperando que el mundo no cambie. Es abrir los ojos, ver los posibles abismos y decir: estoy dispuesto a cruzar este terreno, no porque no me asuste, sino porque me he preparado. Es transformar el miedo en un aliado silencioso que te recuerda lo que importa y lo que merece ser fortalecido. Haz la práctica hoy si puedes. Siéntate con calma. Piensa en algo que temes perder, no para provocarte ansiedad, sino para entrenar tu mente. Pregúntate cómo responderías.
¿Qué parte de ti necesitarías activar? ¿Qué recursos podrías cultivar desde ahora? Y sobre todo, ¿qué podrías agradecer con más profundidad mientras aún lo tienes? Porque al final, esta lección no se trata de vivir esperando lo peor, sino de vivir preparado para lo que sea. Y en esa preparación, en ese acto de mirar lo temido con serenidad, nace una paz distinta, una paz que no depende de que todo salga bien, sino de que tú estés listo para cuando no sea así. Escribe ahora con firmeza pero sin dureza. Acepto la fragilidad de la vida y me fortalezco desde hoy. Y deja que esa frase te acompañe como un faro en los días inciertos. Porque sí, la vida es frágil, pero tú, si lo decides, puedes volverte fuerte. No desde la negación, sino desde la aceptación lúcida. No para evitar la caída, sino para saber levantarte con más sabiduría. Y tal vez entonces, cuando lo inesperado llegue, porque siempre llega, tú no te derrumbes, sino que te encuentres en pie sereno, preparado. Como un verdadero estoico. Acepta el momento presente sin resistencia. La mente humana tiene una tendencia profundamente arraigada, resistirse a lo que ya es. Esta resistencia puede adoptar muchas formas: negación, queja, frustración, ansiedad. Pero todas ellas nacen de una misma raíz: la dificultad para aceptar el presente tal y como se presenta. No como lo deseamos, no como lo habíamos planeado, sino como se manifiesta con sus matices, sus imperfecciones, sus sorpresas a veces incómodas. Esta lucha interior silenciosa y constante es una de las fuentes más intensas de sufrimiento cotidiano. Lo paradójico es que resistir mentalmente una realidad que ya ha ocurrido o que está ocurriendo en este instante no la cambia. La realidad no pide permiso, no consulta nuestras preferencias, simplemente es. Y sin embargo, muchas veces actuamos como si a fuerza de protesta o rechazo pudiéramos modificarla. Nos negamos a aceptar una pérdida ya consumada, nos torturamos con lo que debería haber sido, o nos angustiamos por un futuro que aún no ha llegado. En todos estos casos hay un denominador común: no estamos realmente presentes. El estoicismo nos invita a soltar esa resistencia inútil y abrazar una postura mucho más sabia y liberadora: amor fati, el amor al destino. Esta expresión no se refiere a una aceptación resignada ni pasiva, sino a una disposición activa de decir sí, incluso a aquello que no comprendemos o que a primera vista no nos agrada. Es mirar de frente a la vida tal y como se presenta y no solo soportarla, sino elegir amarla por lo que es. No porque cada experiencia sea placentera, sino porque cada una contiene una oportunidad de crecimiento, de claridad, de conexión profunda con uno mismo. Marco Aurelio. En su silenciosa meditación, lo expresó con una sencillez que corta como un diamante. Recibe sin orgullo, deja ir sin apego. En esta frase se encapsula una verdad central del camino estoico. Cuando llega algo bueno, no nos enorgullecemos como si lo mereciéramos eternamente. Cuando algo se va, no nos desgarramos como si nos arrancaran una parte de nuestra identidad. Nos volvemos más bien agradecidos por lo que viene y serenos ante lo que parte. Porque entendemos que todo lo que fluye en la vida es prestado y nuestra tarea no es aferrarnos, sino aprender a estar con lo que hay en el momento en que está. Aceptar el presente sin resistencia no significa que debamos renunciar a nuestros sueños o metas. No se trata de conformismo, sino de realismo consciente. La diferencia es sutil pero crucial. La aceptación estoica no nos impide actuar para mejorar lo que puede ser mejorado, pero sí nos libera de la obsesión por luchar contra lo inevitable. Nos invita a hacer las paces con el ahora, no porque no queramos avanzar, sino porque sabemos que todo verdadero movimiento empieza desde un anclaje sólido en el presente. ¿Y qué ocurre cuando dejamos de vivir en resistencia? La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, el alma por fin puede respirar. Porque muchas veces no es la realidad la que nos pesa, sino la fricción que creamos al querer que sea distinta. Esa fricción mental genera tensión, fatiga, irritabilidad.
Pero cuando soltamos la exigencia de que el presente sea perfecto, accedemos a una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición interior. En lo cotidiano, esto se traduce en gestos simples pero profundos. Cuando estás atrapado en el tráfico, en lugar de tensarte por algo que no puedes acelerar, puedes observar el momento, respirar, dejar que sea. Cuando una conversación no va como esperabas, en lugar de forzarla o juzgarla, puedes permitirte estar presente, escuchar de verdad, responder con calma. Cuando tu cuerpo está cansado, en lugar de exigirle productividad ciega, puedes reconocer su necesidad y honrarla. Aceptar el momento presente es una forma silenciosa de cuidar tu energía, tu equilibrio y tu humanidad. Una de las mayores trampas de la mente es vivir anclada en el pasado o proyectada en el futuro. El pasado nos atrae con sus nostalgias, sus heridas no cerradas, sus historias que repetimos una y otra vez. El futuro, con sus promesas y temores, nos mantiene siempre en la espera de algo mejor. Pero en ambos casos, nos alejamos del único lugar donde la vida realmente ocurre, el ahora. Marco Aurelio decía: no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de razón que hoy te fortalecen. Es decir, no necesitas anticiparte a todo. Lo único que necesitas es estar presente y consciente ahora. Desde esa presencia podrás afrontar cualquier cosa que llegue cuando llegue. Y cuando lo que llega no es agradable, porque hay momentos así, la aceptación se convierte en tu refugio, no porque elimine el dolor, sino porque impide que ese dolor se multiplique con la resistencia. Puedes llorar, sentir frustración, vivir una decepción, pero si te permites estar ahí sin juzgar la experiencia, sin exigirle que sea otra cosa, sin huir de ella, entonces algo dentro de ti se fortalece, porque has aprendido a estar contigo mismo incluso en los momentos difíciles. Has descubierto que no necesitas que todo esté bien para sentirte en paz. Solo necesitas estar presente con lo que hay sin añadir sufrimiento innecesario. Este nivel de aceptación se cultiva con práctica. No se trata de forzarse a aceptar, sino de entrenarse para observar el impulso de resistencia y elegir otra respuesta. Cada vez que detectas en ti un esto no debería estar pasando, puedes preguntarte: ¿de qué me sirve pensar así ahora? ¿Qué pasaría si simplemente permitiera que esto fuera como es y respondiera desde mi centro? Esa pausa puede cambiar por completo tu experiencia interna. Aceptar el presente también implica honrar los ritmos naturales de la vida. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente hacia el logro, la productividad, la mejora continua. Pero hay estaciones de descanso, de recogimiento, de incertidumbre. Y si luchamos contra esos momentos como si fueran fallos, solo generamos más confusión. La sabiduría estoica nos recuerda que todo tiene su tiempo y que resistir el invierno no lo convierte en primavera. Aceptar el momento es también aceptar el ritmo de las cosas. Hay un tipo de paz que no viene de que todo esté en orden, sino de dejar de exigir que así sea. Esa paz es más profunda, más estable, más verdadera. No se trata de pasividad, sino de confianza. Confianza en que lo que ocurre ahora es el terreno sobre el cual se construye lo que vendrá. Confianza en que al soltar la resistencia se abre un espacio para la claridad, la acción consciente y la verdadera transformación. Y en medio de todo esto, hay una verdad que lo ilumina todo el presente. Es tu único punto de poder. No puedes actuar sobre lo que ya pasó, ni puedes tocar lo que aún no llega. Solo aquí y ahora puedes elegir tu respuesta, tu actitud, tu manera de estar en el mundo. Todo cambio verdadero comienza con esa aceptación del instante presente, no como una trampa, sino como una oportunidad. Aceptar el momento presente sin resistencia es entonces un acto de humildad, de inteligencia y de amor. Humildad, porque reconoces que no lo controlas todo. Inteligencia, porque entiendes que pelear con lo que ya es solo te desgasta. Y amor, porque te permites estar contigo mismo, sin condiciones, sin exigencias, sin evasiones. Haz de esta práctica tu compañera diaria.
No necesitas grandes rituales, solo pequeños recordatorios. Cuando algo no salga como esperabas, repítete con suavidad: acepto el presente como mi punto de poder. Y desde ahí actúa, no desde la negación, no desde la queja, sino desde una presencia plena que te conecta con la vida tal como es. Y es precisamente desde esa conexión que nace la serenidad estoica, firme pero serena, lúcida pero compasiva, sencilla pero poderosa. La serenidad de quien ha aprendido a decir sí a la vida, incluso cuando no entiende del todo su lenguaje. Aceptar el momento presente no es un destino, es una práctica diaria, un gesto íntimo de valentía, un compromiso silencioso con la realidad. Y cuanto más lo cultives, más notarás que lo que parecía insoportable se vuelve manejable, que lo que parecía caos encuentra su forma, que tú, sin cambiar el mundo, has cambiado tu forma de estar en él. Y eso al final del día lo cambia todo. No respondas, reflexiona. Hay algo profundamente humano en la tendencia a reaccionar de inmediato. Cuando alguien nos hiere con una palabra, sentimos la necesidad casi automática de devolver el golpe. Cuando las circunstancias se tuercen, cuando algo nos frustra, cuando alguien nos provoca, nuestra mente, o entrenada durante años en la respuesta impulsiva, busca defenderse, justificarse o imponerse. Sin embargo, el camino estoico nos invita a cuestionar esa urgencia, a desafiar esa costumbre de responder sin pensar, y a descubrir el inmenso poder que habita en la pausa. Reaccionar es fácil, es un reflejo, no requiere sabiduría, solo costumbre. Pero reflexionar implica un acto de conciencia, implica frenar el impulso, observar lo que sentimos, distinguir lo que realmente está ocurriendo de lo que nuestra mente interpreta, y luego, solo entonces, elegir una respuesta desde la razón y no desde la emoción. Este espacio entre estímulo y respuesta es quizás uno de los terrenos más sagrados de la filosofía estoica, porque allí, en ese silencio que la mayoría ignora, nace la libertad interior. Marco Aurelio, el emperador que supo gobernar tanto su imperio como su mente, escribió con admirable claridad: la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Esta frase, que puede parecer una invitación a la indiferencia, es en realidad un recordatorio poderoso de autocontrol. Cuando respondemos con la misma violencia, con la misma dureza, con el mismo desprecio que el otro, no estamos defendiendo nuestra dignidad, la estamos entregando. El verdadero dominio de uno mismo no se muestra en la fuerza de la respuesta, sino en la capacidad de elegir cuándo, cómo y si es necesario responder. El estoicismo no propone que nos volvamos mudos ni sumisos. Lo que propone es que nuestro silencio sea una elección, no una imposición. Un silencio lleno de claridad, de intención, de firmeza interior. Porque hay silencios que humillan y silencios que elevan. El silencio que nace del miedo es distinto del que brota de la sabiduría. El primero nos reduce, el segundo nos fortalece. Pensemos por un momento en todas las veces que dijimos algo de lo que luego nos arrepentimos. Palabras arrojadas con rabia, con desesperación, con orgullo herido. Muchas de esas palabras no resolvieron nada. Al contrario, empeoraron la situación. Nos alejaron de personas queridas, dañaron relaciones, abrieron heridas que costaron años cerrar. Ahora imaginemos cómo habría sido si, en lugar de responder en caliente, hubiésemos hecho una pausa. Si nos hubiéramos permitido unos segundos, un minuto, una hora, para observar lo que sentíamos y preguntarnos: ¿esto que voy a decir realmente suma? ¿Es necesario? ¿Es justo? ¿Es sabio? Ese breve espacio de reflexión puede marcar la diferencia entre el conflicto y la comprensión. No es debilidad contenerse, es de hecho una de las formas más potentes de fortaleza emocional. Porque quien puede frenar su impulso puede gobernar su vida. Y ese gobierno no se impone con gritos ni con reacciones, sino con la serenidad del que sabe que su poder no está en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de elegir con lucidez. Esta elección consciente se convierte en una estrategia diaria.
No requiere rituales complejos, solo práctica. Cada vez que sientas el impulso de responder, ya sea a una crítica, a una provocación, a un comentario injusto, detente, respira, observa. Pregúntate qué parte de ti se siente atacada, qué necesidad está reaccionando, qué emoción está pidiendo protagonismo. Solo con esa observación ya has cambiado el curso de los acontecimientos, porque ya no eres esclavo de tu impulso, sino artesano de tu respuesta. Y si decides no responder en ese momento, si eliges el silencio, que ese silencio no sea vacío ni frío, que sea un espacio fértil donde se gesta algo más profundo, un entendimiento, una perspectiva nueva, una forma de ver al otro sin el velo de la ira. Porque muchas veces lo que parece un ataque es en realidad un dolor mal expresado. Y cuando respondemos desde el reflejo, perpetuamos el círculo. Pero cuando respondemos desde la reflexión, tenemos la oportunidad de romperlo. El silencio entonces no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es el acto deliberado de esperar, de observar, de permitir que las emociones se asienten antes de actuar. Y en ese tiempo suspendido ocurre algo mágico. Lo que parecía urgente, ya no lo es tanto. Lo que dolía con fuerza, empieza a calmarse. Lo que parecía personal, revela su carácter impersonal. Porque al dejar de reaccionar dejamos también de alimentar el conflicto. Vivimos en una época que valora la rapidez. La respuesta inmediata se asocia con inteligencia, con agudeza, con poder. Pero, ¿cuántas veces esa rapidez solo disfraza la inseguridad? ¿Cuántas veces la velocidad de la palabra encubre la pobreza del pensamiento? El estoico no tiene prisa. Sabe que las mejores respuestas no se improvisan, se maduran. Que el respeto por uno mismo y por el otro se muestra en la capacidad de escuchar, antes de hablar, de comprender, antes de juzgar, de esperar, antes de actuar. Este principio no se limita a los conflictos interpersonales. También puede aplicarse a nuestras decisiones diarias. No reaccionar ante una noticia alarmante. No dejarse arrastrar por la ansiedad del entorno. No responder a cada estímulo externo con movimiento interno, porque cada reacción automática es una pequeña cesión de nuestra soberanía mental, y cada pausa consciente es una afirmación de nuestra libertad. Incluso en los momentos más desafiantes, cuando alguien nos hiere, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando la injusticia parece evidente, el estoico no responde con la misma moneda, no porque no le importe, sino porque ha aprendido que lo que más le importa es no perder su paz por lo que otros han perdido la suya. Responder con violencia solo perpetúa la violencia. Responder con comprensión interrumpe la cadena. Por supuesto, esto no significa volverse indiferente, ni permitir abusos. La reflexión no excluye la acción. Al contrario, la mejora, porque una respuesta reflexiva es más justa, más proporcional, más eficaz. No nace del deseo de imponer, sino de la intención de transformar. Y esa transformación empieza dentro de nosotros, en el momento en que decidimos no dejarnos arrastrar, sino elegir nuestro curso. La práctica puede empezar por lo más pequeño, cuando alguien te interrumpe, cuando alguien te contradice, cuando alguien no te comprende. Puedes sentir el impulso de reaccionar, pero también puedes hacer una pausa, sentir, observar, respirar, y luego, si es necesario, responder. No con rabia, no con superioridad, no con ironía, con firmeza tranquila, con claridad amable, con la integridad de quien no busca vencer, sino comprender. Repetir este gesto una y otra vez va creando un nuevo hábito. La mente se entrena, se afina, se fortalece. Las emociones dejan de gobernarte y tú te conviertes en el dueño de tu actitud, en el guardián de tu serenidad. Entonces, incluso en medio del conflicto, puedes mantenerte en paz. Incluso ante el caos, puedes elegir la calma. Incluso ante la injusticia, puedes actuar con justicia. Escribe esta frase:
Repítela, interiorízala. Hoy elijo la pausa. No reacciono, reflexiono. Haz de ella un ancla, un recordatorio, un compromiso contigo mismo. Porque en esa pausa no hay vacío, hay presencia. No hay debilidad, hay poder. No hay evasión, hay intención. Y desde ahí, desde ese espacio interior donde todo se aquieta por un momento, puedes elegir con sabiduría. Puedes hablar sin herir, actuar sin agredir, defender sin atacar. Puedes ser tú mismo sin perderte en el otro. Al final, este es el corazón del estoicismo, la libertad de elegir cómo respondemos al mundo. No como esclavos de nuestras emociones, sino como arquitectos de nuestra paz. No como reactores automáticos, sino como seres conscientes. Y cada vez que eliges la pausa sobre la reacción, estás sembrando una vida más serena, más firme, más digna. Una vida estoica. Vive con propósito, no a merced del caos. Hay una inquietud silenciosa que habita en muchas personas. No se manifiesta siempre como dolor, ni como tristeza evidente. A menudo se presenta como una sensación difusa, como un vacío sutil, que no encuentra nombre, como una especie de ansiedad, que no proviene de una causa concreta, sino de una falta esencial, la falta de propósito. Porque cuando no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cuando nuestros días se suceden sin un sentido claro, cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores profundos, caemos fácilmente en el desorden interno. Y en ese desorden florece el caos. El ser humano por naturaleza necesita dirección. No necesariamente un destino final, pero sí, una brújula interior que le permita caminar con coherencia, con sentido, con integridad. Esa brújula es el propósito. No se trata de una meta concreta ni de una ambición superficial. El propósito verdadero nace de una comprensión íntima de quién eres, qué valoras y qué estás dispuesto a cultivar a lo largo de tu vida, más allá de las circunstancias cambiantes. Los estoicos comprendían esto con una claridad que asombra. Para ellos vivir con propósito era el único antídoto eficaz contra la ansiedad existencial. No dependía de los resultados, ni del reconocimiento externo, ni de las condiciones ideales. Depender del caos exterior era para ellos una forma de esclavitud emocional. En cambio, cultivar un propósito firme era un acto de libertad interior. Un modo de decir: el mundo puede moverse como quiera, pero yo sé quién soy y qué defiendo. Marco Aurelio. En medio de guerras, traiciones y la complejidad de gobernar un imperio, no perdía de vista su propósito: vivir con virtud. Una y otra vez escribía que su tarea no era controlar los eventos, sino actuar con rectitud frente a ellos. Esta claridad lo protegía del agotamiento emocional y lo anclaba incluso en los momentos más inciertos. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, los obstáculos no son excusas para rendirse, sino pruebas para reafirmarte. Vivir sin propósito, en cambio, nos expone a todos los vientos. Nos hace frágiles ante la opinión ajena, vulnerables al deseo de complacer, esclavos de la aprobación. Y esta fragilidad se disfraza de muchas formas: hiperactividad, distracciones constantes, cambios de rumbo, agotamiento sin causa aparente. Nos llenamos de tareas, de obligaciones, de metas ajenas, pero en el fondo nos sentimos perdidos, porque la acción sin dirección no es productividad, es huida. Por eso uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es detenerte y preguntarte: ¿por qué hago lo que hago? No como reproche, sino como búsqueda. ¿Qué motiva realmente tus decisiones? ¿Qué parte de ti está al mando, tus valores o tus miedos? ¿Estás viviendo para cumplir expectativas externas o para honrar tu verdad interior? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero solo el hecho de formularlas ya marca una diferencia, porque te obligan a mirar con honestidad tu camino, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a cuestionar las rutinas automáticas y los hábitos heredados. Y en esa revisión consciente, muchas veces dolorosa pero profundamente liberadora, puedes empezar a redirigir tu vida desde dentro. Vivir con propósito no significa tenerlo todo claro.
No es una receta ni una hoja de ruta única. Es más bien un proceso continuo de alineación. Cada día, cada decisión, cada paso es una oportunidad para reafirmar tus principios. Y cuando tus actos están en coherencia con lo que consideras valioso, sientes una paz profunda. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Ese sentido es tu ancla. Es lo que te mantiene firme cuando el caos aparece, y aparecerá inevitablemente. Pero si has cultivado dentro de ti un propósito claro, entonces no te pierdes. Puedes atravesar la tormenta sin confundir el ruido exterior con una crisis interior. Puedes hacer pausas, redefinir estrategias, cambiar de opinión si es necesario. Pero no pierdes el eje, porque tus decisiones no se basan en la conveniencia del momento, sino en la fidelidad a tus valores. Aquí es donde aparece una distinción crucial: vivir desde los valores o vivir desde la conveniencia. La conveniencia te hará cambiar de rumbo cada vez que algo se complique. Los valores, en cambio, te darán dirección incluso cuando todo lo demás falle. La conveniencia te lleva a justificar acciones que sabes que no están bien, pero que te convienen. Los valores te obligan a actuar con integridad, incluso cuando es incómodo o impopular. Los estoicos no eran santos ni perfectos, pero tenían claro que el propósito debía estar por encima de la comodidad. Sabían que solo una vida coherente con sus principios podía darles verdadera serenidad, porque la tranquilidad no nace de evitar el conflicto externo, sino de evitar la contradicción interna. Y esa contradicción aparece cada vez que haces algo que va contra lo que crees, solo por miedo, por deseo de aprobación o por inercia. Por eso es tan importante tener tus valores claros. No una lista idealizada, sino un conjunto íntimo, auténtico y realista de principios que quieras encarnar. Tal vez valoras la honestidad, la compasión, la responsabilidad, la templanza. Tal vez tu propósito es contribuir, aprender, inspirar. Lo que importa no es que sea grandioso, sino que sea verdadero, porque solo lo verdadero se sostiene en el tiempo. Una vez definido ese propósito, todo lo demás se reordena. Las decisiones se vuelven más claras. Los no se vuelven más fáciles. Las prioridades se alinean. No porque desaparezcan los conflictos, sino porque ya no dudas tanto. Ya no necesitas consultar el mapa de otros porque has encontrado tu propio norte. Ya no vives a merced del caos, sino que eliges cómo moverte incluso en medio de él. La práctica estoica de vivir con propósito también implica una revisión constante. Preguntarte al final del día: ¿lo que hice hoy estuvo alineado con lo que valoro? ¿Me dejé arrastrar por la urgencia o elegí con conciencia? ¿Actué desde el miedo o desde la claridad? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para volver a centrarte. Porque nadie vive con propósito todo el tiempo, pero quien lo tiene claro vuelve a él una y otra vez. Además, cuando vives con propósito, tu energía cambia. Dejas de malgastarte en lo que no importa. Te vuelves más selectivo, más presente, más auténtico. Las relaciones se vuelven más profundas porque ya no necesitas agradar a todos. Tu trabajo se transforma porque ya no es solo un medio de supervivencia, sino una expresión de tus principios. Incluso el descanso se vuelve más pleno, porque ya no sientes culpa por no estar produciendo, sino que reconoces el valor del equilibrio. Por eso esta lección no es un consejo más, es una invitación a reorientar tu vida desde dentro, a dejar de navegar sin rumbo esperando que el viento te lleve a algún lugar, y empezar a usar ese viento a tu favor porque tú has decidido hacia dónde quieres ir. Con humildad, con firmeza, con humanidad. Haz una pausa hoy. Dedica unos minutos a preguntarte: ¿qué valores guían mi vida? ¿Qué propósito me impulsa? ¿Estoy viviendo alineado con eso? ¿O me estoy traicionando a cambio de seguridad o aceptación? Y luego, sin necesidad de grandes gestos, empieza a actuar desde esa respuesta. Porque el propósito no se declama, se encarna. En cada palabra, en cada elección, en cada silencio. En cómo tratas a los demás. En cómo te tratas a ti mismo. En cómo respondes al caos sin permitir que te defina.
Repite esta frase cada mañana no como una obligación, sino como una afirmación íntima. Elijo vivir con propósito. Mis valores son mi guía. Déjala que te acompañe como una brújula silenciosa, como una luz interna que te recuerda que no estás aquí para reaccionar sin sentido, sino para caminar con intención. Que no estás aquí para adaptarte al ruido, sino para sembrar claridad. Que no estás aquí para sobrevivir en el caos, sino para construir desde dentro un orden que tenga sentido para ti. Y cuando el mundo se vuelva incierto, porque lo hará, recuerda que tú no estás perdido, porque llevas contigo lo único que necesitas para no extraviarte, un propósito que no depende de nada externo, pero que lo transforma todo. Un propósito que te devuelve a ti una y otra vez a tu centro, a tu verdad, a tu vida elegida con conciencia. Convierte la adversidad en entrenamiento. En algún momento de la vida, en muchos, todos nos preguntamos por qué las cosas no fueron como esperábamos. ¿Por qué el destino se torció justo cuando más lo necesitábamos recto? ¿Por qué, si nuestras intenciones eran buenas, llegaron el dolor, la traición, el fracaso o la pérdida? Ante estas situaciones, la reacción más común es resistirse o lamentarse. Pero los estoicos propusieron algo distinto, incluso radical: ver en cada adversidad una oportunidad de formación. No como una frase bonita para consolarnos, sino como una verdad profundamente transformadora. La adversidad es el gimnasio del alma. La filosofía estoica no se forjó en la comodidad. Nació en contextos de esclavitud, guerra, enfermedad, exilio. Hombres como Epicteto, que fue esclavo, como Séneca, que vivió en el exilio y bajo amenaza de muerte, o como Marco Aurelio, que gobernó durante pandemias y campañas militares sin descanso, no filosofaban desde la distancia teórica, sino desde la prueba vivida. Y fue allí, en medio del conflicto real, donde comprendieron que el carácter no se forma en la calma, sino en la fricción. Epicteto lo dijo sin rodeos: ¿quieres progresar? Entonces prepárate para que te pongan a prueba, no como castigo, sino como parte esencial del crecimiento interior. Cada dificultad, según él, es una pregunta que la vida te lanza. ¿Quieres realmente avanzar o solo cuando es fácil? ¿Estás dispuesto a ser forjado como el hierro en el fuego o prefieres seguir intacto, pero débil? El enfoque estoico no niega el dolor, no lo trivializa, pero lo encuadra de otra forma, no como algo injusto o inútil, sino como un entrenamiento, un proceso que revela quién eres en realidad y que te ofrece la posibilidad de convertirte en alguien más firme, más sabio, más libre. Porque cuando todo va bien es fácil ser amable, generoso, paciente. Lo difícil es mantener esas virtudes cuando todo va mal. Y allí, en ese desafío, es donde nace el verdadero carácter. Imaginemos por un momento una adversidad que te haya marcado. Un despido, una enfermedad, una traición, lo que sea. Ahora mírala no con el resentimiento de quien se siente víctima, sino con la lucidez de quien quiere aprender. Pregúntate, ¿qué partes de mí se revelaron en ese momento? ¿A qué me aferré? ¿Qué solté? ¿Qué descubrí sobre mi fortaleza, mi vulnerabilidad, mis creencias? Porque ese tipo de preguntas transforman el dolor en sabiduría. Y ahí está el giro esencial. No se trata de evitar la herida, sino de no salir de ella sin aprendizaje. Los estoicos hablaban de la virtud entendida no como un ideal moral abstracto, sino como una fortaleza activa, una capacidad de mantenerse firme, recto, centrado incluso en medio de la tormenta. Y sabían que esa virtud no se desarrolla en los días soleados, sino en los momentos en que todo parece desmoronarse. La adversidad, en su visión, no es enemiga del alma, sino maestra. Una maestra exigente, sí, pero profundamente eficaz. Cuando adoptas esta perspectiva, todo cambia. Ya no ves el problema como un obstáculo a eliminar, sino como un terreno de entrenamiento, como un espacio donde ejercitar tu paciencia, tu claridad, tu resistencia, tu templanza. No te preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo fortalecer en mí a través de esto?
Esa pregunta no anula el dolor, pero lo reconfigura. Le da un propósito, le da dirección. Y no se trata de resignación. La resignación es pasiva. La aceptación estoica es activa. No consiste en quedarse quieto esperando que pase la tormenta, sino en usar la tormenta como parte del viaje. En caminar con ella, escuchar lo que tiene para enseñarte y salir de ella más sabio de lo que entraste. Porque lo importante no es si sufriste o no, sino si ese sufrimiento te endureció el corazón o te abrió la mirada. Muchos de los momentos que más nos marcan, aunque duelan, son los que más nos enseñan. Porque cuando pierdes algo, o a alguien cuando enfrentas una injusticia o un fracaso, te ves obligado a redefinir tus prioridades, a descubrir una fuerza que no sabías que tenías, a soltar la ilusión de control y abrazar lo esencial. Es ahí donde las máscaras caen, donde los apegos se revelan, donde la verdad interior empieza a hablar más fuerte. Marco Aurelio, un hombre que tenía todo el poder imaginable, escribió para sí mismo palabras que siguen estremeciendo. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta frase, que podría parecer poética, es en realidad una estrategia de vida. Cuando algo bloquea tu avance, no lo esquivas, lo integras, lo haces parte del proceso. Aprendes a ver en cada obstáculo no un límite, sino una forma nueva de avanzar. Transformas el obstáculo en camino. Aplicar esto en la vida diaria requiere entrenamiento mental. Cada vez que surja una dificultad, punto grande o pequeña, detente un momento. No reacciones enseguida. Observa, respira. Pregúntate, ¿qué me está pidiendo esto? ¿Qué parte de mí se está activando? ¿Estoy cayendo en el papel de víctima o estoy eligiendo ser aprendiz? Esa pausa te permite elegir una respuesta más sabia, no perfecta, pero consciente. Y esa conciencia ya es en sí misma una victoria. La adversidad tiene otro poder silencioso, el de revelarte las fortalezas invisibles que habitan en ti. Porque muchas veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que la vida nos pone a prueba. Descubrimos que podemos tolerar más de lo que pensábamos, que podemos adaptarnos, reconstruirnos, renacer incluso después de haber tocado fondo. No porque sea fácil, sino porque el alma humana es más resistente de lo que creemos. Y cuanto más practiques esta forma de ver la vida, más notarás que tus reacciones cambian. Ya no te desesperas ante el primer tropiezo. Ya no sientes que el mundo conspira contra ti cada vez que algo falla. Empiezas a confiar no en que todo saldrá como tú quieres, sino en que tú serás capaz de enfrentarlo con dignidad. Esa confianza no se compra ni se hereda, se cultiva, día a día, caída tras caída, aprendizaje tras aprendizaje. Por supuesto, hay dolores que no se eligen, que llegan sin aviso y que quiebran todo. Y en esos momentos, la filosofía estoica no te pide que sonrías falsamente ni que lo niegues. Te invita a sostenerte, aunque sea en silencio, a recordar que incluso en medio del duelo hay algo que puedes elegir: cómo estar contigo mismo en medio de la tormenta. No tienes que entenderlo todo, no tienes que estar bien enseguida. Solo necesitas no rendirte a la amargura, no dejar que la herida te defina, porque el dolor puede marcarte, pero no tiene por qué destruirte. Repite esta frase como una oración íntima cuando la vida te ponga a prueba. La adversidad es mi campo de entrenamiento, no como una fórmula mágica, sino como una afirmación de fortaleza, como un recordatorio de que no estás aquí para evitar todo lo incómodo, sino para crecer incluso en medio de ello. Y si adoptas esta perspectiva con constancia, notarás algo poderoso: que las dificultades ya no te aplastan como antes, que los fracasos ya no te hunden, sino que te redirigen, que los desafíos ya no son enemigos, sino aliados disfrazados, no porque te guste sufrir, sino porque has entendido que el alma, como el cuerpo, necesita resistencia para volverse fuerte. Así, paso a paso, prueba tras prueba, te vas forjando, no como alguien imperturbable o insensible,
sino como alguien profundamente humano pero lúcido. Alguien que no busca una vida fácil, sino una vida con sentido. Y ese sentido se construye en gran parte en el modo en que decides caminar por el fuego. La adversidad, entonces, ya no es un castigo. Es una oportunidad. No un enemigo, sino un maestro. No un fin, sino un umbral. Y cruzarlo con los ojos abiertos, con el corazón firme y con el alma en calma, es una de las formas más altas de sabiduría. Una sabiduría silenciosa, práctica, serena. Una sabiduría estoica. Recuerda que todo es efímero. Hay una verdad que atraviesa todas las épocas, todas las culturas, todos los caminos espirituales y filosóficos, pero que paradójicamente suele ser la más ignorada. Todo es efímero. La vida misma es un pestañeo en la vastedad del tiempo. Los rostros que hoy nos acompañan, los lugares que ahora nos resultan familiares, las certezas a las que nos aferramos, incluso los dolores que creemos eternos. Todo está de paso. Nada permanece salvo el cambio. Y es justamente esa fugacidad, esa naturaleza impermanente de la existencia, lo que los estoicos no solo aceptaban, sino que cultivaban como una fuente de libertad interior. No es fácil pensar en la muerte. La mente por instinto se resiste. Crea la ilusión de continuidad, de permanencia, de control. Pero los estoicos proponían enfrentar esa realidad sin temor, con sobriedad, con humildad. Marco Aurelio, quizá el más contemplativo de todos, escribía: «Lo que ves desaparecerá pronto. Quien lo ve también». En esa frase breve se resume un universo. Nada dura, ni siquiera quien observa lo que desaparece. Y lejos de ser una visión sombría, esa conciencia nos despierta. Nos recuerda que la vida tiene valor precisamente porque no es eterna. Este principio, conocido como memento mori, no es una invitación al miedo, sino al aprecio. Significa literalmente: recuerda que vas a morir. Pero su verdadero propósito no es sembrar angustia, sino iluminar el presente con una nueva claridad. Porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, empiezas a vivir de otra manera. Lo cotidiano se vuelve precioso. Las palabras se eligen con más cuidado. Las relaciones se valoran con más ternura. Las decisiones se toman con más conciencia. Dejas de postergar lo esencial y de perderte en lo banal. Vives por fin con la intensidad serena de quien sabe que cada instante cuenta. La impermanencia, entendida desde la perspectiva estoica, no es una amenaza, sino una maestra. Te enseña a soltar, a no aferrarte a lo que sabes que tarde o temprano se irá. Y al soltar descubres una paradoja sutil. Cuando dejas de exigir que las cosas duren para siempre, empiezas a disfrutarlas más profundamente. Porque ya no estás distraído con la ansiedad de la pérdida, sino presente en la belleza del ahora. Esto no significa vivir desde el desapego frío o insensible. Al contrario, implica una forma de apego mucho más consciente y saludable: amar sin poseer, disfrutar sin retener, acompañar sin dominar. Implica comprender que todo lo que amas está destinado a cambiar, y que en lugar de luchar contra ese destino, puedes elegir honrarlo con gratitud mientras dure. Esa gratitud, nutrida por la conciencia de lo efímero, es una de las formas más puras de libertad. Piensa en las personas que más te han marcado. Algunas ya no están, otras cambiaron, algunas se alejaron sin explicación, y sin embargo lo vivido con ellas sigue contigo. Porque el valor no está en la duración, sino en la intensidad con que se compartió el momento. Cuando comprendes esto, dejas de medir la vida por su longitud y empiezas a medirla por su profundidad. Los estoicos sabían que el apego excesivo es una forma de sufrimiento anticipado. Cuanto más necesitas que algo dure, más temor te genera su final, y ese temor te impide vivir plenamente. El desapego estoico no es indiferencia, sino sabiduría emocional. Es reconocer que todo lo que llega también se irá, y que esa verdad no debe paralizarte, sino liberarte. Porque si aceptas que nada es para siempre, entonces también aceptas que el dolor, la tristeza, la confusión,
tampoco lo son. Marco Aurelio solía escribir sobre la fugacidad de todo como un ejercicio de lucidez. Miraba el rostro de quienes lo rodeaban y se decía: ellos también pasarán, no con crueldad, sino con realismo compasivo. Lo mismo hacía consigo mismo, se recordaba que él, el emperador del mundo conocido, no era más que un suspiro en el devenir del universo. Y esa conciencia, lejos de volverlo cínico o triste, lo volvía humilde, sereno, agradecido. Porque cuando sabes que no eres dueño de nada, empiezas a valorar todo. Vivir con conciencia de lo efímero también transforma tu manera de afrontar los conflictos. Vale la pena enojarse por cosas pequeñas cuando sabes que el tiempo es limitado. Vale la pena guardar rencor cuando sabes que la vida puede cambiar en un segundo. Vale la pena posponer gestos de amor, palabras de perdón, decisiones valientes, si no sabes cuánto tiempo más tienes. Esta reflexión no busca apurarte, sino invitarte a elegir con más conciencia cómo usas cada día. La mayoría de las veces vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Dejamos que los días pasen sin saborearlos. Postergamos los abrazos, las conversaciones, los proyectos del alma. Pero cuando integras la fugacidad como una guía, ya no vives dormido. Te despiertas a la belleza de lo simple, a la bendición de estar aquí ahora, respirando, sintiendo, eligiendo. Y empiezas a agradecer lo que antes dabas por sentado. Esta práctica puede empezar con pequeños gestos. Al despertar, pregúntate: ¿y si este fuera mi último día, cómo querría vivirlo? No como una fantasía trágica, sino como una brújula de lo esencial. ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué soltarías? ¿Qué empezarías por fin? Estas preguntas no tienen respuestas fijas, pero abren un espacio poderoso de verdad. También puedes mirar los objetos que te rodean y recordarte que ninguno te pertenece realmente, que todo lo material es prestado, que la vida te lo dio un tiempo y un día sin aviso te lo quitará. Y no necesitas temer eso. Solo necesitas vivirlo con más atención, porque cuando sabes que algo puede irse, te vuelves más presente mientras está. La conciencia de la impermanencia no debe convertirse en una obsesión, sino en una sabiduría tranquila, en una forma de caminar más ligero, más suelto, más disponible para lo nuevo. No se trata de vivir con miedo a la pérdida, sino con apertura a lo que el presente trae. Porque si todo es efímero, entonces también lo son las cargas que llevas. También lo es la culpa, la rigidez, la autoexigencia absurda. También lo es el miedo a fallar, a ser rechazado, a no estar a la altura. Todo eso también pasará. Y tú puedes elegir qué sostener y qué soltar. Puedes elegir cómo vivir este instante, con ansiedad o con calma, con prisa o con presencia, con queja o con gratitud. Esa elección, aunque parezca pequeña, es la que define la calidad de tu vida. Porque la vida no se mide en años, sino en momentos verdaderamente vividos. Cuando lo comprendes, dejas de necesitar grandes cambios externos para sentirte pleno. Te basta con estar en paz con lo que hay, con el momento que se presenta, con la persona que tienes delante, con el silencio que habita en ti. Y si ese momento es difícil, también sabes que pasará. Y si es hermoso, también lo abrazas, sabiendo que no durará para siempre. Porque lo efímero no es una maldición, sino un recordatorio constante de que cada instante merece ser vivido como si fuera único. Repite para ti como un acto íntimo de conciencia: hoy vivo con conciencia de lo efímero. Permite que esa frase se asiente en tu mente y en tu corazón, que te acompañe en las decisiones, en los vínculos, en la manera en que hablas, caminas, miras, das. No para vivir con tristeza, sino con más profundidad, con más intención, con más respeto por la vida, por la tuya y por la de los demás. Y cuando llegue el final, porque un día llegará sin previo aviso, que no te encuentre arrepentido de haber vivido dormido, que te encuentre despierto, agradecido, completo, porque supiste desde el principio que nada era tuyo, pero todo era valioso, porque comprendiste que lo efímero no era enemigo de la alegría,
sino su raíz más honesta. La conciencia de lo efímero te vuelve más humano, más sereno, más sabio. Te enseña a soltar sin perderte, a amar sin dominar, a vivir sin olvidar lo esencial. Y en ese arte sutil de aceptar la fugacidad, te acercas al corazón del estoicismo, vivir con plena presencia lo que tienes mientras lo tienes, sin exigirle que sea eterno, pero amándolo como si lo fuera. Esa es quizás la forma más auténtica de libertad, la que nace no de tener más, sino de necesitar menos, no de controlar el tiempo, sino de honrarlo, no de negar la muerte, sino de abrazar la vida con la conciencia tranquila de quien sabe que cada día es un regalo que se desvanece, y por eso merece ser vivido con alma entera. Sé dueño de tus emociones, no su esclavo. No hay error en sentir, no hay debilidad en experimentar tristeza, rabia, frustración, temor o incluso desesperanza. Sentir es humano. Negar eso sería negar nuestra condición más esencial. Sin embargo, el problema no está en lo que sentimos, sino en lo que hacemos con ello, en cómo reaccionamos, en cómo a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de una emoción pasajera que, por intensa que parezca, no define quiénes somos. Los estoicos no proponían la anulación de las emociones como muchos malinterpretan, sino su comprensión, su dominio, su cultivo consciente. Epicteto lo dejó claro cuando dijo: no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. Y añadió: entre lo que sucede y tu reacción hay un espacio. Ese espacio es tu poder. En ese pequeño intervalo, en esa fracción de tiempo, entre el estímulo y la respuesta, se encuentra tu libertad más profunda. Dominar las emociones no es suprimirlas, no es tragarse el llanto, reprimir la rabia, ni aparentar calma cuando dentro arde un volcán. Es más bien cultivar la capacidad de sentir sin actuar por reflejo. Es entrenar la mente para observar el oleaje sin dejar que nos arrastre. Es reconocer la emoción, nombrarla, dejarla estar, pero sin dejarle tomar el control del timón, porque cuando la emoción manda, la razón se apaga, y en ese estado solemos tomar decisiones que luego lamentamos. Imagina una situación cotidiana: alguien te grita, te falta el respeto o simplemente te ignora. La reacción automática sería responder con el mismo tono, levantar la voz, demostrar tu indignación. Pero si respiras, si haces una pausa consciente, si te permites unos segundos de observación antes de actuar, algo cambia. Recuperas el mando. Y esa diferencia, ese espacio mínimo que decides habitar antes de responder, es el comienzo de la maestría emocional. Los estoicos valoraban profundamente la sofrosine, una palabra griega que podemos traducir como templanza, moderación, autocontrol. Para ellos esta virtud no era una opción secundaria, sino una expresión directa de la sabiduría, porque el sabio no es el que no siente, sino el que no se convierte en esclavo de lo que siente, el que sabe que toda emoción tiene un ciclo, una curva, un inicio, un clímax y un fin, y que si uno aprende a respirar dentro de esa curva, a observarla sin fundirse con ella, entonces puede elegir con claridad y no por impulso. Esta práctica se afina con la autoobservación. Observarse no es juzgarse, no es culparse por sentir, sino desarrollar un testigo interior, una conciencia silenciosa, que mira sin reaccionar, que dice: estoy sintiendo esto, es intenso, pero no soy eso, puedo elegir cómo actuar. Esa separación entre el yo observador y la emoción sentida es la base de la libertad interior, y sin embargo esto no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, paciente, muchas veces incómodo, porque las emociones no piden permiso, llegan. Pero lo que tú haces con ellas, eso sí está en tus manos. Puedes alimentar la rabia o dejarla morir de hambre. Puedes gritar o puedes callar y mirar más profundamente. Puedes huir o puedes quedarte en silencio hasta que se aclare el agua revuelta. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En su libro Meditaciones,
No hay un solo día en que no se recuerde a sí mismo su capacidad de elegir cómo reaccionar. En uno de sus pasajes más conocidos escribe: «La mejor venganza es no parecerse al ofensor, no por orgullo, sino porque sabía que al dejarse arrastrar por la emoción del otro, perdía su centro. Y para un estoico perder el centro es perderse a sí mismo». Vivimos en una época que exalta la reacción rápida, la respuesta inmediata, el juicio veloz. Todo nos empuja a responder ya, a defendernos, a demostrar que sentimos, que sufrimos, que tenemos razón. Pero los estoicos te invitan a la pausa como revolución, a devolverle el poder al silencio, a comprender que a veces al no reaccionar estás ejerciendo el mayor de los poderes, el de conservar tu integridad. Es fácil gritar cuando te provocan, es fácil juzgar cuando te hieren. Lo difícil, lo verdaderamente valiente, es sentir el dolor y no convertirlo en arma. Es respirar profundamente y elegir no devolver el golpe. No porque seas débil, sino porque has aprendido que tu paz vale más que cualquier venganza momentánea, que tu coherencia es más valiosa que la última palabra. Esto no significa volverse apático, ni permitir abusos, ni aceptar todo con resignación. Significa actuar con lucidez, hablar desde la claridad, no desde el arrebato. Defenderte si es necesario, pero desde un centro firme, no desde un corazón incendiado. Y esa es la diferencia que transforma un conflicto en un aprendizaje. Porque cada vez que eliges no reaccionar por impulso, te fortaleces por dentro. La práctica diaria de este principio puede empezar por lo más simple. Ante cada emoción intensa no huyas ni actúes de inmediato. Respira, observa, nómbrala. Dite a ti mismo: esto es ira, esto es miedo, esto es tristeza. Y pregúntate: ¿qué necesita esta emoción de mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué decisión podría tomar ahora que no me traicione? Este diálogo interno no elimina el dolor, pero te impide multiplicarlo. Y si fallas, porque fallarás. No te juzgues con dureza. Recuerda que incluso los estoicos más admirables se equivocaban. Que el objetivo no es la perfección, sino el progreso. Cada vez que te des cuenta de que una emoción te arrastró, que hablaste de más o callaste cuando debías hablar, úsalo como oportunidad para observarte mejor la próxima vez. La autoobservación compasiva es parte esencial del camino estoico. También es útil rodearte de entornos que favorezcan la calma. Evitar la sobreestimulación, las discusiones vacías, los estímulos que alimentan la ansiedad o el enojo innecesario. El cultivo emocional requiere también cuidar el terreno donde florece, porque no puedes esperar serenidad si estás expuesto continuamente a provocaciones. La templanza también se elige en el entorno, no solo en el interior. Y cuando sientas que todo dentro de ti quiere estallar, que las palabras quieren salir como cuchillas, que el corazón se acelera y la mente arde, repite para ti: siento, pero no obedezco. Observo, respiro, decido. Esa frase dicha con el cuerpo entero es como una llave que abre un espacio nuevo, un refugio interior donde no necesitas ganar la discusión ni tener la razón, donde basta con habitar tu propio eje en silencio hasta que la emoción pase como pasa la tormenta. En esa pausa vive tu fuerza, en esa respiración vive tu libertad, en esa observación vive tu sabiduría, porque al final no se trata de eliminar lo que sientes, sino de recordar que tú eres más grande que cualquier emoción pasajera, que tu poder no está en no sentir, sino en no actuar desde la ceguera, que tus emociones son parte de ti, pero no son todo tú, y que el verdadero dominio personal no se grita ni se impone, se vive en cada decisión sutil, en cada elección consciente, en cada gesto que nace del centro y no del impulso. Ese es el arte de vivir como un estoico. Con el corazón abierto, pero con la mente clara, con la emoción reconocida, pero con la voluntad al mando, con el alma viva, pero nunca esclava. No necesitas la aprobación de nadie.
Hay una forma de esclavitud que no lleva cadenas visibles ni barrotes de hierro, pero que limita silenciosamente cada uno de nuestros pasos, la necesidad de aprobación. Vivimos en un mundo que ha convertido la mirada ajena en juez y medida de valor. Desde que somos niños aprendemos a buscar la sonrisa del otro, el gesto de aprobación, la palabra de aceptación. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, vamos cediendo nuestra libertad más íntima, la de ser nosotros mismos, aunque no gustemos a todos. Los estoicos lo comprendieron hace siglos: quien vive pendiente de la opinión ajena, vive encadenado a ella. Epicteto lo dijo con claridad y firmeza: quien se preocupa por la opinión de los demás se convierte en su esclavo. Una frase simple pero profundamente radical, porque cuestiona uno de los pilares más sutiles de nuestra inseguridad, la creencia de que necesitamos ser validados por el otro para sentir que valemos. Cuando entregamos nuestra valía a la mirada externa, todo se convierte en una búsqueda constante de aprobación: cómo vestimos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que callamos, incluso lo que soñamos. Cada elección pasa por el filtro de ¿qué pensarán de mí? Y en ese juego, poco a poco, nos vamos olvidando de lo esencial. La vida no se trata de gustarle a los demás, sino de ser fiel a lo que realmente somos. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su tiempo, escribió en su diario íntimo, no para ser leído ni admirado, sino para recordarse a sí mismo el único juicio que realmente importaba, el suyo. En una de sus reflexiones más potentes dijo: haz lo que debes hacer, lo demás, déjalo al destino. Es decir, cumple con tu deber interno, con tu verdad profunda, sin esperar aplausos ni comprensión. Porque incluso el acto más noble puede ser malinterpretado. Incluso la decisión más honesta puede ser rechazada. Y no por eso pierde valor. La libertad interior comienza cuando dejas de buscar en otros la confirmación de tu camino. Cuando ya no necesitas que te aplaudan para seguir caminando. Cuando entiendes que la coherencia con tus principios es más importante que el reconocimiento externo. Esa libertad no se grita, no se exhibe, se vive, se respira, se cultiva en cada elección que haces por convicción y no por quedar bien. Pero no es un camino fácil. Todos, en algún grado, hemos sentido la tentación de agradar, de ser vistos, aceptados, incluidos. Es parte de nuestra naturaleza social. El problema no es desear ser queridos. El problema es perderte a ti mismo en el intento de que todos te quieran. Porque esa es una batalla que jamás se gana. Siempre habrá alguien que te critique, que no te entienda, que cuestione tus decisiones. Siempre habrá un juicio externo que no podrás controlar. Entonces, ¿para qué seguir tratando? Los estoicos no proponían aislarse del mundo ni volverse indiferentes al entorno. Proponían algo más sabio: vivir desde dentro hacia afuera. Cultivar una brújula interior tan clara, tan firme, tan serena, que la aprobación o el rechazo del otro no cambien tu curso. Que sepas quién eres, qué valoras, qué no estás dispuesto a negociar. Y que desde esa claridad puedas moverte por la vida sin disfrazarte, sin complacer, sin traicionarte. Autenticidad es una palabra que se repite mucho, pero que pocos se atreven a encarnar. Porque ser auténtico implica muchas veces ir a contracorriente. Decir lo que otros callan, hacer lo que otros evitan, pensar diferente, vestir diferente, amar diferente, soñar diferente. Y eso, en un mundo que premia la conformidad, requiere valor. El valor de aceptar que no todos te aplaudirán, que no todos te entenderán, que quizás muchos se alejen, pero que tú seguirás siendo tú. Y eso al final es lo que da paz. Piensa en todas las veces que te callaste por miedo a ser juzgado, en las veces que dijiste sí, cuando en realidad querías decir no, en las decisiones que tomaste solo para ser aceptado. Y pregúntate, ¿en cuál de ellas te sentiste realmente en paz contigo mismo? Porque el precio de agradar suele ser alto, la pérdida de uno mismo. Y ningún aplauso externo compensa esa pérdida.
Recuperar tu centro comienza por observar dónde estás cediendo tu poder. ¿Qué opinas de ti cuando nadie te ve? ¿Eres capaz de mirarte con respeto incluso cuando otros te critican? ¿Sabes quién eres? Incluso cuando el mundo no lo reconoce. Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque solo desde ahí puedes empezar a construir una vida libre de máscaras. Una práctica estoica muy útil es preguntarte antes de actuar. Lo haría aunque nadie lo notara, aunque no recibiera reconocimiento, aunque no obtuviera aprobación. Si la respuesta es sí, entonces probablemente estás actuando desde tu verdad. Y esa es la acción que libera, que dignifica, que fortalece. Porque nace del alma, no del miedo. Otro ejercicio es observar con compasión tus ganas de agradar. No para juzgarte, sino para conocerte mejor. Dite a ti mismo: aquí estoy buscando aprobación. Está bien, es humano, pero no necesito construir mi vida sobre eso. Cada vez que lo haces, recuperas un fragmento de tu autonomía, un trozo de tu libertad, una porción de tu dignidad. La opinión ajena es volátil. Cambia con el tiempo, con las modas, con las emociones de quien la emite. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te admiran, mañana te critican. Si tu autoestima depende de eso, estarás siempre en desequilibrio. Pero si construyes tu identidad sobre valores profundos, sobre principios sólidos, entonces ninguna crítica te tumbará y ningún elogio te mareará. Esta independencia emocional no te vuelve arrogante, te vuelve sereno, te permite escuchar las críticas sin derrumbarte y recibir los halagos sin volverte adicto a ellos. Te da el poder de discernir lo que sirve de lo que no, lo verdadero de lo superficial. Y sobre todo te da la capacidad de vivir con honestidad, sin fingir ser quien no eres. Imagina la tranquilidad de actuar sin tener que justificarte, de hablar sin necesidad de ser comprendido por todos, de elegir lo que te hace bien aunque no sea popular. Esa serenidad se siente por dentro. No necesita reconocimiento. Solo necesita una cosa: que te respetes lo suficiente como para no traicionarte. Haz del silencio interior tu aliado. Cuando la opinión ajena te inquiete, cuando sientas el peso del juicio externo, vuelve a ti. Respira. Recuerda que solo tú sabes lo que has vivido, lo que te ha costado llegar hasta aquí, lo que hay detrás de cada decisión que tomas. Nadie más puede ocupar tu lugar. Nadie más puede vivir tu vida. Entonces, ¿por qué dejar que su voz sea más fuerte que la tuya? Repítelo si lo necesitas. No necesito la aprobación de nadie, no como un acto de rebeldía, sino como una afirmación de libertad, como una decisión íntima de vivir desde tu centro, no desde la expectativa ajena, como un recordatorio de que tu dignidad no depende de un me gusta, de una sonrisa aprobadora o de un aplauso fácil. Caminar por este camino no es fácil. Habrá momentos de duda, de soledad, de incomprensión. Pero también habrá momentos de autenticidad profunda, de encuentros reales, de una paz que no depende de nada externo. Porque cuando vives desde ti con coherencia, con verdad, con calma, entonces, y solo entonces, te conviertes en dueño de ti mismo. Y eso, diría Epicteto, es la mayor libertad que puede alcanzar un ser humano. Elige la virtud sobre el resultado. Vivimos en una época donde el resultado lo es todo. Desde muy jóvenes nos enseñan directa o indirectamente que lo que importa es ganar, lograr, acumular, destacar, que el valor de un esfuerzo depende de su recompensa, que una acción se mide por su impacto, que el éxito justifica cualquier medio. Pero esta mentalidad, aunque dominante, es también profundamente frágil, porque nos arrastra hacia una dependencia constante de lo externo, de lo que no controlamos. Y cuando el resultado no llega, cuando el esfuerzo no rinde frutos inmediatos, aparece la frustración, el desánimo, la sensación de haber fracasado, aunque hayamos actuado con integridad. Por eso los estoicos insistían en una verdad fundamental: el valor de una acción está en la virtud que la sostiene, no en el resultado que genera.
Séneca, con su agudeza inquebrantable, lo expresaba con lucidez. Haz lo justo aunque nadie lo haga, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo valore. Porque la virtud para él no era una estrategia para obtener algo, sino un principio en sí mismo, una brújula ética que debía guiar cada elección independientemente del éxito o el fracaso. Actuar con justicia, con templanza, con honestidad, con coraje, no por lo que puedas ganar, sino por lo que no estás dispuesto a perder tu coherencia interior. Y es ahí donde se define la verdadera libertad. Cuando ya no necesitas que las cosas salgan bien para sentirte bien contigo mismo. Cuando dejas de condicionar tu paz al resultado externo y comienzas a medir tu vida por la fidelidad a tus principios. Esa fidelidad, aunque invisible para el mundo, es la que sostiene la dignidad silenciosa del alma. Marco Aurelio Emperador, en un mundo de juegos políticos y resultados sangrientos, lo sabía bien. Su cargo lo exponía constantemente a decisiones difíciles, a escenarios donde hacer lo correcto no siempre era lo más ventajoso. Pero él se recordaba una y otra vez: haz lo que exige tu naturaleza racional. Lo demás, deja que fluya como deba. En otras palabras, ocúpate de ser virtuoso, no de controlar el desenlace, porque los resultados dependen de 1000 factores, pero la intención con la que actúas depende solo de ti. Este principio es incómodo para el ego. El ego quiere garantías, quiere que si haces lo correcto, el mundo te premie. Quiere ver frutos visibles inmediatos, pero la vida no siempre funciona así. Puedes ser justo y que te acusen. Puedes ser generoso y que te traicionen. Puedes actuar con excelencia y que nadie lo note. Pero nada de eso invalida tu acción, porque lo único que tienes bajo tu control real es tu voluntad recta. Por eso el estoicismo no es una filosofía de resultados, es una filosofía de carácter. No busca enseñarte a ganar más, sino a ser mejor. No a triunfar ante el mundo, sino a no fallarte a ti mismo. Es una disciplina del alma que te invita una y otra vez a mirar hacia adentro y preguntarte: ¿estoy siendo coherente con lo que valoro, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre? Y esa pregunta transforma tu manera de vivir, porque te libera de la ansiedad de controlar lo incontrolable. Te permite hacer lo correcto sin obsesionarte por cómo será recibido. Te ayuda a dormir tranquilo incluso cuando las circunstancias no te favorecen, porque sabes que pase lo que pase, no has traicionado tu esencia. Piensa en una situación en la que hiciste lo que sentías correcto, pero no obtuviste el resultado esperado. Quizá defendiste a alguien injustamente tratado y terminaste perjudicado. Quizá fuiste honesto en un entorno donde la mentira era la norma. Quizá elegiste perdonar en lugar de vengarte y el otro lo interpretó como debilidad. En todos esos casos lo externo no estuvo a tu favor. Pero si lo miras con honestidad, ¿acaso no hay una paz silenciosa que te acompaña por haber actuado con integridad? Esa paz es el signo de la virtud. Actuar con virtud no es un acto heroico aislado. Es una práctica cotidiana, muchas veces invisible. Es devolver el cambio correcto aunque nadie te vea. Es escuchar con atención aunque no tengas la obligación. Es elegir el silencio cuando sabes que hablar solo alimentará el conflicto. Es cumplir tu palabra incluso cuando ya no te conviene. Es no hablar mal de alguien que te dañó. Es trabajar con excelencia aunque nadie lo reconozca. Son elecciones pequeñas pero sostenidas que construyen una vida grande. El gran peligro de vivir obsesionado con el resultado es que te conviertes en rehén de él. Si sale bien te exaltas, si sale mal te hundes. Y así tu vida emocional sube y baja como una montaña rusa que no manejas. Pero cuando eliges la virtud como guía, los altibajos externos pierden fuerza, porque tu serenidad ya no depende del desenlace, sino de la rectitud con la que avanzas. Esto no significa que debas resignarte a lo que pase, ni que no debas esforzarte por lograr resultados positivos. Claro que sí. Los estoicos no eran pasivos. Al contrario, se esforzaban con diligencia, con pasión, con disciplina.
pero nunca permitían que el resultado los definiera. Sabían que la excelencia consiste en dar lo mejor de ti, no en que todo salga como esperas. Este enfoque te permite además vivir con más ligereza, porque ya no estás cargando con la presión de que todo funcione. Estás enfocado en lo que sí puedes controlar: tu actitud, tu esfuerzo, tu integridad. Y ese cambio de foco aligera el alma. Te permite caminar con la frente en alto incluso en medio del fracaso, porque sabes que el fracaso externo no es fracaso moral. Solo fracasa quien se abandona a sí mismo. Repite esta idea cada mañana: hoy no sé qué resultados obtendré, pero sé cómo quiero actuar. Y eso es suficiente, porque la paz no está al final del camino, sino en cómo lo recorres, en la honestidad con la que te levantas, en la coherencia con la que decides, en la templanza con la que enfrentas lo incierto. Y eso nadie puede quitártelo. La virtud para los estoicos era una especie de refugio interior, un espacio donde ningún infortunio podía entrar. Podías perder riquezas, salud, reputación, pero si conservabas tu virtud seguías siendo libre, porque lo esencial de ti seguía intacto, y eso es lo que puedes elegir cada día: no una vida sin errores, sino una vida sin traiciones internas. No un camino sin obstáculos, sino un caminar con dignidad. No una existencia sin pérdidas, sino un corazón que no se corrompe. Porque al final todo resultado pasa, pero la virtud permanece. Los logros se olvidan, las opiniones cambian, los escenarios mutan, pero tu carácter es tu legado silencioso. Es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, pregúntate: ¿qué me exige mi virtud en este momento? Y aunque el camino parezca más largo, más solitario o menos rentable, si eliges la virtud, nunca estarás perdido, porque el alma sabe cuándo ha hecho lo correcto, y esa certeza es la forma más alta de éxito. Afírmalo para ti con firmeza y calma. Elijo la virtud sobre el resultado. Que esa frase sea tu ancla en la tormenta, tu luz en la duda, tu escudo ante la presión del mundo. Porque cuando actúas con virtud, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, tú permaneces de pie. No porque ganaste, sino porque no te traicionaste. Y en ese tipo de victoria silenciosa y profunda es donde se esconde la verdadera grandeza del alma. Entrena la gratitud. La gratitud, cuando se entiende desde la profundidad estoica, no es una reacción emocional pasajera ni una formalidad social. No es simplemente decir gracias cuando todo va bien o cuando alguien te da algo. La verdadera gratitud, la gratitud radical como la concebían los estoicos, es un acto de fuerza interior, de percepción afinada, de madurez del alma. No nace de lo que recibes, sino de cómo eliges mirar. Es una forma de ver, no solo una emoción que se siente. En su forma más elevada, la gratitud no espera que la vida sea fácil, justa o complaciente. No exige que las circunstancias se alineen con tus deseos para sentirse agradecida. Por el contrario, es capaz de agradecer incluso aquello que no entiende todavía. Agradecer la dificultad por la fortaleza que aún no ves. Agradecer la pérdida por la enseñanza que aún no se revela. Agradecer el silencio, la espera, la incomodidad por la transformación que en silencio está obrando dentro de ti. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, lo expresó con una frase que parece simple pero que encierra una profundidad conmovedora. No digas he perdido, di lo he devuelto, porque para él nada nos pertenece realmente. Todo lo que llega por personas, bienes, momentos, salud, juventud, llega como un préstamo de la vida, y si lo vemos así, incluso la pérdida se convierte en parte del orden natural. En vez de aferrarte y sufrir, puedes honrar lo vivido y soltar con gratitud. Este cambio de perspectiva no es automático, requiere entrenamiento, una práctica consciente de mirar más allá de la apariencia, de dejar de ver lo que falta para empezar a reconocer lo que hay. Los estoicos, al igual que los sabios de muchas tradiciones, sabían que la mente no agradecida es una mente inquieta, impaciente, carente.
siempre enfocada en lo que no tiene, en lo que falta, en lo que podría ser. Y desde ahí nace la angustia, el resentimiento, la comparación constante. Pero cuando entrenas la gratitud como una actitud ante la vida, todo se transforma. Incluso los detalles más pequeños se vuelven fuente de alegría, un vaso de agua limpia, un rayo de sol en la cara, una conversación sincera, la capacidad de respirar sin dolor. Nada es obvio para quien ha despertado a la gratitud. Todo se convierte en milagro cotidiano, en don silencioso, en motivo suficiente para agradecer sin medida. Esta forma de gratitud no depende del optimismo ingenuo, ni de negar el dolor o maquillar las heridas. No es una positividad tóxica, es más bien una rendición lúcida ante el orden del universo, una aceptación activa de lo que es, una confianza profunda en que todo, incluso lo más doloroso, tiene su sentido, aunque no puedas verlo todavía. Y desde ahí, desde esa entrega sin resignación, nace la fuerza más serena que puedes cultivar. Imagínate por un momento despertando cada día con esta disposición: hoy no voy a exigirle nada a la vida. Hoy voy a agradecer todo lo que ya es. No importa si las cosas están como deseas, si las personas son como esperas, si los planes resultan o no. Solo importa tu disposición interior de honrar lo que hay. Eso tan simple y tan profundo puede cambiar radicalmente tu experiencia del día. No porque el día sea diferente, sino porque tú lo habitas desde otro lugar. La gratitud también te protege del orgullo y la queja, dos venenos sutiles del alma. El orgullo te hace creer que todo te lo mereces, que lo bueno es obra tuya y lo malo culpa del mundo. La queja te encierra en el papel de víctima eternamente insatisfecho. Pero la gratitud, cuando es auténtica, te devuelve humildad y responsabilidad. Sabes que nada es garantizado, que todo puede cambiar, que la vida no te debe nada. Y desde ahí cada momento se vuelve un regalo. Incluso en los momentos difíciles puedes encontrar algo que agradecer. Y no porque ignores el dolor, sino porque eliges no perderte en él. Agradeces la claridad que trae el sufrimiento, el crecimiento que nace del error, la verdad que revela el conflicto. Agradeces porque comprendes que todo lo que te ocurre puede ser utilizado a tu favor si lo miras con el alma abierta. No se trata de forzar un agradecimiento falso, sino de refinar tu mirada, de aprender a hacer preguntas más sabias. En lugar de decir, ¿por qué a mí?, decir, ¿para qué esto en mí? En lugar de quejarte, preguntarte, ¿qué me está enseñando esta experiencia que no podría aprender de otra manera? Y entonces, incluso en medio del desconcierto, puedes decir, no lo comprendo aún, pero agradezco igual. Esta es una de las prácticas más poderosas del estoicismo: agradecer incluso lo que no entiendes todavía. Agradecer en medio de la tormenta. Agradecer cuando la vida no te da respuestas, sino silencios. Agradecer la incertidumbre porque en ella crece tu fe. Agradecer el vacío porque en él se gesta una nueva plenitud. Agradecer no por lo que pierdes, sino por lo que descubres a través de ello. Cultivar esta gratitud profunda requiere intención. Puedes comenzar cada día con una breve reflexión. ¿Qué me ofrece hoy la vida que podría pasar por alto? ¿Qué cosas, por más pequeñas, ya son suficientes? ¿Qué personas, aunque imperfectas, me acompañan con sinceridad? ¿Qué capacidades tengo que doy por sentado? Y sobre todo, ¿cómo puedo agradecer también lo que me incomoda, porque me hace crecer? Una práctica estoica es escribir al final del día 3 cosas por las que puedes estar agradecido. No tienen que ser extraordinarias. A veces será una comida caliente, o una conversación con un amigo, o simplemente haber superado un impulso negativo. Este ejercicio, si lo haces con constancia, cambia lentamente tu forma de percibir la vida. Te ayuda a enfocar tu atención en lo que nutre, en lo que ya es suficiente, en lo que sí funciona. La gratitud también nos conecta con la impermanencia, otra piedra angular del pensamiento estoico. Cuando sabes que todo es efímero, cada momento se vuelve más valioso. No agradeces porque las cosas duren para siempre, sino porque las tienes hoy.
porque en este instante la vida te permite estar, respirar, sentir, aprender. ¿Acaso no es eso suficiente motivo para agradecer profundamente? Y si aún cuesta sentir gratitud, no te fuerces. Observa. Permite que la gratitud emerja como una flor que nace cuando el suelo está listo. Cuida tu percepción. Libérate de la comparación, del juicio, del deseo insaciable. Y verás que poco a poco incluso lo más cotidiano se llena de belleza. Porque lo que cambia no es lo que tienes, sino cómo lo miras. Repite esta frase en voz baja, como un mantra suave que ordena tu mundo interior. Hoy agradezco todo, incluso lo que aún no comprendo. Permite que esa afirmación entre en ti, no como una consigna superficial, sino como una rendición profunda, como una declaración de confianza en la vida, como una invitación a ver más allá de las apariencias, a abrir el corazón incluso en medio de la incertidumbre. Porque al final la gratitud no cambia lo que te sucede, cambia quién eres mientras te sucede. Te vuelve más sabio, más sereno, más fuerte. Y no porque todo vaya bien, sino porque tú estás bien con lo que hay. Esa es la paz que buscaban los estoicos. No una vida sin problemas, sino una mente capaz de encontrar luz incluso en medio de la sombra. Esa luz se llama gratitud. Entrénala cada día. No como un deber, sino como un privilegio, porque vivir con gratitud es vivir despierto, es vivir presente, es vivir desde el alma, y eso sin duda es el mayor acto de sabiduría. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada una de estas 12 lecciones con el corazón abierto y la mente dispuesta, permíteme decirte algo desde la profundidad: gracias. Gracias por regalarte este espacio de calma en un mundo que grita. Gracias por detenerte a reflexionar en lugar de reaccionar. Gracias por elegir el camino silencioso de la transformación interior, ese que no necesita aplausos ni ruido para ser verdadero. Hoy más que nunca, cultivar una vida estoica no es una renuncia al mundo, sino una forma superior de habitarlo. Has recorrido conmigo ideas que pueden parecer simples, pero que contienen una potencia inmensa: dominar lo que puedes controlar, soltar lo que no. Aceptar el momento presente sin resistencia. Vivir desde la virtud, no desde el resultado. Y sobre todo entrenar la gratitud incluso cuando la vida no se explica. Si tan solo aplicaras una de estas lecciones con coherencia, ya habrías sembrado un cambio duradero. Pero este viaje no termina aquí. Lo que ahora importa no es lo que has escuchado, sino lo que eliges hacer con ello. La verdadera filosofía no vive en los libros ni en las palabras que se pronuncian, sino en los actos que encarnan sus principios. Por eso te invito a llevar contigo estas enseñanzas, no como ideas bonitas, sino como herramientas prácticas. Que las repitas en tu interior cuando la vida se desordene, que vuelvas a ellas en los días grises, que las conviertas en una parte natural de tu forma de mirar el mundo. Y si alguna de estas palabras ha resonado contigo, si has sentido que alguna frase tocó algo esencial en ti, compártela. No por vanidad, sino porque el mundo necesita más serenidad, más reflexión, más almas que caminen con firmeza pero sin ruido. Quizá alguien a tu lado también necesita recordar que no estás solo en su búsqueda de calma. Quizá un simple gesto tuyo sea el comienzo del despertar de otro. Por último, si quieres seguir profundizando en esta filosofía de vida, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en los próximos contenidos. Cada video está creado con respeto, con intención y con un solo propósito: ayudarte a construir una vida más serena, más libre y más tuya. Aquí no prometemos fórmulas mágicas, pero sí herramientas reales para quien esté dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad. Recuerda, el alma no grita, pero se hace escuchar en el silencio de tus elecciones. Que cada paso que des a partir de hoy esté guiado por la claridad, la calma y la virtud. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por elegir crecer en silencio.